Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro noticiero G3, donde el mundo es la noticia. Nuestros titulares de hoy: la crisis del Mar Rojo, análisis desde una dimensión marítima. Bangladesh en crisis, del Salve Bengala al Somos Razakars. Esequibo, botín oculto o campo de batalla entre Venezuela y Guyana. Bienvenidos a G3, donde el mundo es la noticia. Buenos días, Giselle. El mundo enfrenta hoy una creciente ola de tensión geopolítica en distintas regiones estratégicas del planeta. Así es, Hamilton. Desde Asia hasta América del Sur, los conflictos por territorio, poder e intereses energéticos se intensifican y desafían el equilibrio internacional. Giselle, ¿usted sabía que el mar es la principal vía transportadora de mercancías a nivel global? Y casi el 90% de las cargas transportadoras anualmente en el mundo. Como dato curioso, más de 12.300 millones de toneladas viajaron en barcos durante el 2023. Así es, Hamilton. Casi el 15% del comercio marítimo mundial pasa por el Mar Rojo. Hoy en nuestro espacio de análisis internacional abordamos el creciente conflicto, siendo esta una de las rutas más importantes del comercio mundial. Así es, Hamilton. La región es vital para el comercio entre Europa y Asia, y esta se ve afectada por los ataques hutíes a buques mercantes en el estrecho de Bab el-Mandeb. Para conocer sobre los detalles de esta crisis, damos paso a nuestros aliados de CNN en Medio Oriente, Sarita Goyeneche y Cristian Alexander Mora, desde el lugar de la noticia. Adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos hoy desde el Centro de Información para proceder a trasladarnos al puerto de la ciudad de Eliab con salida al Mar Rojo, situado en el Golfo de Aqaba, para comentar directamente el conflicto marítimo que han causado los ataques de los grupos hutíes a algunos barcos de otros países y personalmente a los de Israel. Claro que sí, compañero Cristian. No es desconocido para la comunidad internacional aquella guerra que ha existido en Palestina e Israel y cómo esto ha trascendido aún al Mar Rojo. Y es que tradicionalmente las milicias hutíes apoyadas por Irán han comenzado a atacar estos buques comerciales en la zona cerca del estrecho de Bab el-Mandeb. Esto, de acuerdo, ellos indican que es con solidaridad al grupo palestino Hamas como consecuencia de las acciones que transcurrieron en la Franja de Gaza tras el ataque terrorista el 7 de octubre del año 2023. Y estas acciones, claro está, para nombrar estadísticas, ha hecho de que disminuya casi en un 50% las cifras del transporte marítimo, viendo así que para noviembre y diciembre del 2023 ha reducido casi a 200.000 transportes en consecuencia. Siguiendo con las consecuencias, es de aclarar que, por ejemplo, 5 navieras de vital importancia han tenido que suspender operaciones por la ruta del Mar Rojo y han tenido que pasar a rodear de una manera el continente africano por una ruta más larga y costosa, pero ellos indican que es más segura, lo que deja esta región con una multitud de tensiones y conflictos ocasionados directamente entre Estados Unidos e Irán. Entre estas acciones más representativas de los hutíes contra el tráfico mercante de la zona sur de Mar Rojo, podemos evidenciar los constantes ataques a buques israelí o aquellos buques que quieren tener intereses o vínculos directamente con Israel, afirmando que estos ataques no cesarán si no cesa los ataques que hay de Israel contra Gaza. Para aclarar al oyente un poco más de la información, el modo operandi de los hutíes es por medio de drones y misiles, pero de todas maneras esto no ha sido muy efectivo y de acuerdo a esto a la fecha de hoy se aclara el ataque a 90 buques y aún se encuentran las personas del primer buque atacados secuestradas. A esto también podemos ver la vinculación que ha habido de Estados Unidos, que sin duda es el más activo en cuanto a la relación de diversos actores.
yendo su enfoque más hacia el defensivo que hacia el ataque, y también viendo por su parte China cómo mantiene su perfil bajo frente a la situación debido a los intereses económicos que hay en la región, haciendo una base naval en el país de Djibouti, en gran influencia en el Mar Rojo, ya que se encuentra en la entrada del mismo. Claro, compañera, y es que también es de aclarar que China desde su política exterior y entendiendo que pues aún es dependiente de los hidrocarburos del Oriente Medio, pues busca entrar a mantener estas estrechas relaciones con Irán y Arabia Saudita. Por otro lado, pues por ejemplo la Unión Europea para febrero del 2024 desplegó la operación de seguridad marítima Aspides, debido pues que buscaban mantener la importancia de esta ruta de una manera abierta por el comercio que hay en esta zona. Podemos así también mencionar que esto es una crisis marítima que esencialmente hacia las economías y hacia toda el área comercial son de gran gravedad, pero también podemos ver una resiliencia y capacidad de adaptación de algunas industrias como la naviera. Para entrar a concluir la noticia, pues desde un punto de vista más desde el centro de información, es de indicar que esto es un conflicto de largo alcance que viene entre, pues este conflicto entre palestinos e israelitas, donde pues el primero se proyecta como el poderoso y el segundo como el sometido, y entran a primar pues los intereses más allá de la dignidad humana en esta lucha constante y este conflicto bélico. Y así, dentro de nuestro reportaje, dentro de aquella información que logramos obtener, vemos de que se quiere lograr y llegar a cabo de una manera internacional la creación de un puerto naval, donde haya esa vinculación de los diferentes sectores, pero que este puerto sea hacia buscar la paz mundial. Gracias por escucharnos. Desde el Centro de Información le habló su reportero Cristian Mora y la reportera Sarita Goyeneche. El impacto económico, el ámbito militar, la intervención de Estados Unidos y el riesgo de la seguridad marítima. Informe especial de Edison Guzmán. Así es, Hamilton. Desde Teherán, en Irán. Adelante, Edison. Y en otras noticias, la crisis en el Mar Rojo ha alcanzado niveles alarmantes tras más de un año de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, lo que ha provocado una caída del 90% en el tráfico de contenedores y el desvío de rutas marítimas, elevando significativamente los costos de transporte. El impacto económico es grave, especialmente para Egipto, que ha perdido 2.200 millones de dólares en ingresos del canal de Suez. En el ámbito militar, la tensión aumentó con la caída de un avión de combate estadounidense en el mar durante un ataque hutí. Además, un presunto bombardeo de Estados Unidos en Yemen causó la muerte de al menos 68 migrantes africanos, lo que ha generado alarma internacional. A pesar de los múltiples bombardeos de Estados Unidos, los hutíes mantienen su ofensiva, poniendo en riesgo la seguridad marítima y las cadenas de suministro globales. La comunidad internacional busca restablecer la estabilidad y una solución diplomática duradera en el conflicto de Yemen. Hamilton, vamos a un corte comercial y ya continuamos con Noticias G3. Carreteras que conectan. Agua potable. Educación para todos. Salud. Vivienda digna. Deporte. Cultura incluyente. Aprender a administrar los bienes públicos garantiza a los ciudadanos calidad de vida. Escuela Superior de Administración Pública. 60 años formando líderes para el buen gobierno. Retornamos nuevamente con el noticiero G3, donde el mundo es la noticia, y continuamos con el panorama geopolítico. En el sur de Asia, en Bangladesh, la religión, la historia y su doble crisis de pobreza extrema y el cambio climático, doy paso a nuestra corresponsal Paula Neiva desde el lugar de la noticia. Adelante, Paula. Muy buen día. Es para mí un honor encontrarme el día de hoy con ustedes desde Bangladesh, desde el hogar de una familia practicante de la religión budista, religión que al igual que el cristianismo y el hinduismo hacen parte de las minorías religiosas con tan solo un 10% de practicantes en el lugar, mientras el 90% restante de su población practican el Islam. A continuación, conoceremos algunos detalles importantes de Bangladesh. Para hablar de Bangladesh, es importante recordar a Mahimur Rahman, padre de la nación de Bangladesh, figura que simboliza independencia y esperanza en un mejor futuro. La sangrienta lucha por la independencia. Recordemos el año de 1971, año en el cual Bangladesh vivió una cruel guerra contra Pakistán, cuyo resultado dejó más de 300.000 muertos, heridas y cicatrices grabadas en la mente de sus pobladores, pero que más allá del dolor, son el camino, el génesis para un sueño de libertad y de soberanía.
Desde la independencia de Bangladesh, su democracia ha sido marcada por golpes militares y por corrupción. Pese a ello, el país continúa en la búsqueda del equilibrio. Lamentablemente, la crisis económica y la persecución a las minorías son condiciones que no han permitido alcanzar dicho objetivo. Hoy Bangladesh enfrenta una doble crisis. Por un lado, la pobreza extrema y por el otro, el cambio climático. De acuerdo a estadísticas, se cree que para el año 2030 aproximadamente 150 millones de habitantes del lugar vivirán por debajo del nivel del mar. Bangladesh es un ejemplo de resiliencia y al mismo tiempo es un llamado a la cooperación y a la acción mundial. Este es un informe de Paula Neiva desde Bangladesh, donde la lucha por la dignidad humana y la supervivencia continúan. El apoyo de Estados Unidos, las políticas exteriores, la financiación y Japón como su gran inversor. Doy paso a nuestro corresponsal Cristal Gómez desde Washington, D.C. Adelante, Cristal. Estados Unidos y Japón. El 24 de septiembre, el asesor principal del Consejo, Muhammad Yuhu, se entrevista con el presidente Biden ofreciéndole el apoyo estadounidense a Bangladesh. Y hasta ahora la relación bilateral ha sido de no alimento. La política exterior multilateral bangladesí, vista desde el oriente de Estados Unidos, es la necesidad bangladesí de financiación internacional para atenuar su mala situación económica. También hay que referirnos a Japón, pues es uno de los países principales con presencia en Bangladesh y se conforma como un gran inversor en infraestructuras y conectividad e industriales. Hay que recordar también que Bangladesh acoge a más de 1 millón de refugiados rohingyas huidos de la persecución en Myanmar y que residen en enormes campos de Bangladesh. La violencia en Bangladesh podría incrementar desde las antiguas amenazas por parte de grupos terroristas e insurgentes. La caída de la ministra Hasina y el sistema de cuotas, un informe especial de Julián Garzón desde Dhaka, Bangladesh. Adelante, Julián. Hablarles sobre el movimiento estudiantil, la caída de Hasina, en la cual se destacan 5 puntos fundamentales, los cuales son la victoria controvertida de Hasina, que se generó tras ganar las elecciones en enero del año 2024. Comenzó una gira internacional participando en eventos como la Conferencia de Seguridad Múnich y manteniendo reuniones con líderes mundiales. Por otro lado, el sistema de cuotas. El 5 de junio el Tribunal de Bangladesh aprobó un sistema de cuotas que reservaba el 30% de las plazas a la administración pública para descendientes de los combatientes de las guerras de independencia, beneficiando principalmente a miembros de la Liga de Awamid. Por otro lado, también encontramos las protestas estudiantiles. En julio surgieron protestas por la Universidad Estatal de Dhaka contra un sistema que limitaba las oportunidades laborales para otros estudiantes. La represión policial condujo a enfrentamientos violentos. También como cuarto punto podemos encontrar la crisis política que debido a la creciente violencia y la falta de apoyo de Hasina admitió y huyó de la India el 5 de agosto. Esto llevó a la disolución del Parlamento y el establecimiento de un gobierno provisional bajo el presidente Mohamed. Y ya como quinto, el nuevo gobierno de conflictos, Mohamed, fue nombrado asesor principal en el Consejo Civil sin representación política y desataron ataques violentos contra las minorías hindúes y cristianas. Giselle, es hora de un nuevo corte comercial. Así es, Hamilton. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Noticias G3. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Hamilton, y continuamos con nuestro tercer bloque de Noticias G3. Y vamos a continuar con la noticia de Esequibo, Hamilton. ¿Botín oculto o campo de batalla entre Venezuela y Guyana? El conflicto por el Esequibo desde el punto de vista de la historia venezolana, desde Caracas, desde el Palacio Miraflores, damos paso a nuestro corresponsal Raúl Gaitán. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto por el Esequibo, un tema que, aunque para muchos es lejano,
define una parte profunda de nuestra identidad como venezolanos. El conflicto por el Esequibo nace oficialmente en 1899 con un laudo arbitral en París que, bajo fuertes sospechas de fraude, le otorgó a Gran Bretaña, entonces colonizadora de Guyana, la soberanía sobre un territorio que Venezuela siempre consideró suyo. Este territorio, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados, es rico en oro, petróleo, gas y otros recursos estratégicos, y pues para dimensionarlo, representa casi el 60% del actual territorio de Guyana. La raíz del problema es colonial. Durante la época imperial, las potencias europeas impusieron límites territoriales a su conveniencia, muchas veces sin respetar las realidades locales ni los derechos de los pueblos. A pesar del laudo, Venezuela nunca dejó de reclamar, y en 1966, en el Acuerdo de Ginebra, logró algo muy importante: reabrir el caso y comprometer a las partes a buscar una solución mutuamente aceptable. Hasta hoy, el Esequibo sigue apareciendo en nuestros mapas como zonas de reclamación, pero más allá de las líneas y mapas, el Esequibo representa una historia de resistencia, de identidad nacional y de errores diplomáticos que hoy nos pesan. Giselle, hay que dar a conocer que la riqueza energética en Esequibo son discordias entre estas dos naciones. Vamos a un análisis de hecho por nuestra experta Marisol Palacios desde Guyana. Así es, Hamilton, desde nuestro canal aliado Notiminuto. Adelante, Marisol. El conflicto, que parecía estancado, se reactivó en el 2015, cuando ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo en aguas de Esequibo. Este hallazgo convirtió la zona en un territorio codiciado no solo por Guyana, sino también por grandes intereses internacionales. Frente a esta situación, Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia en La Haya buscando validación definitiva del laude en 1899. Venezuela, por su parte, sostiene que cualquier resolución debe ser bilateral, conforme al Acuerdo de Ginebra. Y aquí es donde empieza lo delicado. El gobierno venezolano, debilitado interna y externamente, convocó en el 2023 un referéndum consultivo. Más del 95% de los votantes apoyaron la postura de rechazo al fallo arbitral y a la creación de un estado llamado Guayana Esequiba. Pero, ¿cuál es la lectura real? Muchos analistas consideran que este referéndum fue más una estrategia política para fortalecer el gobierno en medio de una crisis profunda que un intento genuino de solucionar el conflicto. Sin embargo, también es cierto que el Esequibo une a venezolanos como pocas cosas hoy en día. El sentimiento nacionalista en torno a esta causa es real, y Guyana también juega su carta al consolidar alianzas estratégicas con Estados Unidos, la Comunidad del Caribe y otras potencias. Hoy, el conflicto se ha trasladado desde los despachos diplomáticos a los tribunales internacionales, pero también, tristemente, al plano de la militarización y la intimidación en la región fronteriza. Hamilton, y es que este conflicto lo podemos ver como un problema o como una oportunidad. Vamos a ver un análisis hecho por nuestro analista Yadid Mora, quien hace una reflexión sobre este conflicto y los derechos humanos entre estas dos naciones, Venezuela y Guyana. Adelante, Yadid. Escuchar todo este proceso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Queremos repetir los errores del pasado o queremos construir una nueva historia basada en el diálogo y en el respeto? El Esequibo no debe verse como un botín de guerra, ni como un trofeo político. Detrás de esos mapas y recursos hay personas, comunidades enteras que viven entre incertidumbre, sin saber a qué país van a pertenecer o si algún día verán resuelto este conflicto en paz. Como estudiantes de administración pública, entendemos que más allá de la defensa soberana, la verdadera tarea de un Estado moderno es que debe ser capaz de garantizar los derechos humanos, la justicia y la estabilidad. Una solución no puede imponerse desde la fuerza o la intimidación. El verdadero reto para Venezuela y Guyana es demostrar que son capaces de resolver sus diferencias respetando el derecho internacional
y protegiendo a su gente. Quizás el mayor recurso del Esequibo no será el petróleo ni el oro. Quizás sea la oportunidad de demostrar que Latinoamérica puede resolver sus heridas históricas con diálogo, visión y humanidad. El futuro de la región depende de nuestra capacidad para aprender del pasado y actuar con responsabilidad en el presente. El Esequibo puede ser todavía una historia de reconciliación, de transformación y de futuro. Muchas gracias. En la sección especial, la sala de Leili, con un invitado especial, Giselle. ¿Qué nos tiene hoy preparados nuestra invitada? Así es, Hamilton. Leile, hoy nos trae un invitado especialista en relaciones internacionales y estudios políticos, haciendo un análisis a las noticias del día de hoy. Adelante, Leile. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la sala de Leile. Muchas gracias, compañeros del noticiero G3. Así es, el día de hoy en nuestra sala nos acompaña un invitado muy especial, es William Alfonso Hernández, profesional con estudios relacionados con relaciones internacionales, y estudios políticos, quien nos va hoy a dar unas apropiaciones más asertivas al tema de estos conflictos que acabamos de ver en nuestra sesión de noticias, y nos va a dar algunas respuestas a una serie de inquietudes que hemos tenido en la trayectoria de la evolución de estas noticias. Es importante hacer un resumen que los conflictos que vimos el día de hoy en nuestro panorama político internacional, uno de ellos fue el conflicto del Mar Rojo en Medio Oriente, pues el tema de la guerra con Palestina e Israel. El segundo fue la crisis de Bangladesh, o la crisis que está viviendo en este momento el país de Bangladesh, social, económica y climáticamente. Y por último, la guerra por el Esequibo, que es una guerra que nuevamente está viviendo su auge en este momento, pues esa disputa por esa tierra llena de riquezas. Y bueno, vamos en materia con Felipe. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación en la sala de ley. Muchas gracias, Leile, por la invitación y por la oportunidad. Esperamos que estas respuestas sean de agrado para todos los televidentes. Muchísimas gracias. Sé que vamos a hacer así. Y bueno, y entrando en materia, porque el tiempo en televisión vale oro, empezamos. Bueno, tenemos la primera pregunta y va acerca cómo afecta la prolongación del conflicto en el Mar Rojo, impulsado por ataques huitíes a la estabilidad regional y a las dinámicas de seguridad marítima en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Tú lo acabas de mencionar, sobre todo los dos estrechos que cubren este gran lago, se puede terminar de agua salada, hacen que esa riqueza y esa fortaleza económica que por allí surge genere cierto interés económico. Estos conflictos se ven desde la parte más baja, entrando por Somalia incluso, hasta la parte de arriba de Egipto, han surgido conflictos y apropiaciones o intereses de apropiarse de ambos canales, ¿cierto? De ambos estrechos. En ese sentido, esa prolongación pues tiene dos efectos negativos. El primero es la parte económica. Lógicamente estamos hablando de una ruta que agrupa la gran mayoría de rutas o de barcos, de embarcaciones que llegan hacia Europa y que en los conflictos han generado que tengan que desviarse y hacer toda la vuelta del cono africano. Esto no solo genera pues demoras en estos procesos, sino también inestabilidad económica y también política, porque recordemos que los hutíes, más allá de ser un grupo religioso, son políticos y militares. Entonces esto genera ciertas dificultades a la hora de querer generar estabilidad. Incluso países como Egipto han amenazado con nacionalizar el canal del Suez, que es ya la parte de la entrada hacia Europa. Entonces la prolongación traería problemas sobre todo económicos y de inestabilidad política. Ok, bueno, estaríamos hablando de que ya no un país potencia, pero un país ya bastante también organizado en su estructura política y militar como Egipto, ya empieza también a meter mano en ese conflicto. Exactamente. Bueno, la segunda pregunta. Dada la compleja historia de Bangladesh, marcada por la guerra de independencia, la influencia militar en la gobernanza, la creciente crisis climática y las tensiones con potencias vecinas como la India y China, ahorita estamos viendo un desarrollo muy importante en India, la que lo está proyectando a una nueva potencia. ¿Cómo consideras que el país puede lograr una verdadera estabilidad socioeconómica y democrática? ¿Y qué papel deberían jugar la comunidad internacional y los líderes locales en el proceso de la reconciliación y desarrollo?
lograr la independencia en medio de dos potencias tan grandes es complejo. Y estamos hablando de dos potencias que tienen una capacidad poblacional inmensa. Si contamos la cantidad de población que tiene China y que tiene India, es más de la mitad de la población del mundo. Sí. Sumado a eso, son dos potencias que económicamente vienen creciendo mucho y que aparte están los intereses religiosos. Recordemos que la gran mayoría de la población de Bangladesh es islámica, es musulmán. Entonces esto genera conflictos internos que, como lo hemos mencionado, son políticos y son sociales, y súmale los conflictos que vienen de afuera. El proceso muchas veces se puede ver más sencillo con ayuda de afuera hacia adentro, pero es mucho más enriquecedor y es más fuerte si se trabaja desde la institucionalidad interna. Abogar primero por que se abandone la incidencia militar en la política, que ha sido una de las grandes problemáticas de este país, y segundo, empezar a construir una base social donde la educación, donde la tecnología y donde en medio de estas crisis ambientales importantes, pues empiece a generar una estabilidad política que permita ahora sí que una ayuda internacional sea prudente, ¿cierto? Porque pueden llegar ayudas de la comunidad internacional, pero si no existe un país dispuesto y organizado, pues no va a resultar en nada productivo. Bueno, ahorita voy a hacer una ñapita, la ñapa ahí en ese tema, teniendo en cuenta que ahorita Bangladesh tiene un presidente, digámoslo, encargado, que es un Nobel de Paz. ¿Podría contribuir a lo que tú estás diciendo? Claro, muchas veces estos actos de demostración pacífica pueden funcionar, pero estamos hablando de dos potencias que lo que más importa es la parte económica, ¿sí? Entonces, esto puede que se hacer que el conflicto escale en materia internacional en cuanto a importancia. Es decir, si tú le preguntas a una persona que no está interesada en conflictos internacionales o noticias internacionales, te va a mencionar el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿cierto? Porque es el mainstream de la política internacional o de los conflictos internacionales. Entonces estas figuras y los abanderados de las políticas del país sí deben trabajarse en pro de que la comunidad internacional empiece a virar su mirada hacia este conflicto. Ok, muy bien. Ya por último, y ya llegando aquí al tema como región latina que nos toca, que es un tema muy importante que se ha vuelto a avivar con los gobiernos actuales que tenemos que están teniendo en este momento Venezuela y Guayana por un conflicto de tierra, de terreno, digámoslo así, que les sale ahí en su división política. Podríamos ahorita hacer la siguiente pregunta: ¿cuál crees que podría ser la mejor posición de Colombia en el conflicto del Esequibo? Teniendo en cuenta que por un lado Guayana tiene el apoyo de Estados Unidos, y por otro lado Venezuela, en este momento sus relaciones con Colombia cada uno son muy amigos entre ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser la mejor posición de Colombia en esta situación que nos toca? Digamos que este conflicto, tú lo mencionabas, el laudo arbitral es de 1899. El laudo arbitral que dice este territorio le pertenece a Guyana, ¿cierto? A Guyana, sí. Este conflicto ya acabado se revive con la presidencia de Hugo Chávez, en búsqueda precisamente de generar actos de nacionalismo. Y también lo más importante es la parte de los recursos. Ese Esequibo es riquísimo en petróleo y Venezuela en su parte interior pues lo ha explotado tanto que ya debe explorar nuevas alternativas y nuevos yacimientos petroleros. Sí. En la actualidad, pues claramente el país debe manejar una neutralidad, no solo por, digamos, deshacerse del conflicto, sino porque las experiencias políticas nos han dado la respuesta de que esto es lo mejor. ¿Cierto? ¿Qué ha pasado con Colombia internacionalmente cuando se creó el bloque de Lima, por ejemplo, para hacerle frente a la política de Nicolás Maduro cuando Iván Duque era presidente? Esto no resultó en nada positivo y sí fue un desgaste de la política internacional colombiana. Entonces la respuesta sería una neutralidad que sea activa en cuanto a la defensa del derecho internacional, ¿cierto? Ya a pesar de las reclamaciones de Venezuela sobre la legalidad de este laudo arbitral, pues hay toda una corriente del derecho internacional que respalda que
pues duélale a quien le duela, este territorio ya es guyanés. Ya es guyanés. O sea, ahí ya no hay nada que pelear. Pues pelear se puede pelear porque de parte de la CIJ se está revisando la legalidad del laudo arbitral. Ahora, desde mi perspectiva, siento que las herramientas del derecho internacional no van a generar un nuevo fallo a favor de Venezuela. Sí, estos son intentos por conseguir un territorio y por seguir manteniendo políticamente una dictadura que ya está desde hace muchos años manteniéndose con sus últimos recursos. Sí, y pensaríamos que es más como por seguir manteniendo ahí a su pueblo con falsas promesas. Y generando también es la búsqueda de una importancia internacional. Sí. Porque a fin de cuentas pensar en unas consecuencias militares o en unas consecuencias de guerra no es viable para ninguno de los dos estados. Okay. Bueno, esta fue la sesión en la sala de Leile con William Felipe Alfonso Hernández. Nos ha dado algunas pautas ya para conocer un poco más de este tema, las noticias que vimos el día de hoy en nuestra sesión de Noticiero G3. Muchas gracias por acompañarnos y regresamos nuevamente al estudio con nuestros compañeros Giselle y Hamilton. Gracias. Y estas han sido las noticias más importantes el día de hoy, Hamilton. Nos vemos en una próxima emisión para seguir analizando el panorama geopolítico internacional. Y los esperamos en nuestro noticiero G3, donde el mundo es la noticia.